Vamos entonces a leer la palabra del Señor. ¿Qué versículo les dije? Primera de Corintios 1:9. ¿Cómo dice Primera de Corintios 1:9, hermanos? Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. ¿A qué cosa? A la comunión con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Está bien si le damos gracias al Señor? Amén. Señor Jesús, te damos gracias por tu presencia, Señor, por tu palabra y por honrarnos a nosotros. Y nos has dado un ministerio, por habernos acompañado siempre, aconsejado a través de tu palabra. Ahora me siento también privilegiado de poder ser instrumento útil en tus manos. Espero que tú seas glorificado y que para ti sea la alabanza, el reconocimiento, el honor, porque solo tú te lo mereces. Amén. Pueden sentarse. Bueno, todo predicador también le pone su título a la enseñanza, ¿cierto? El título: ocupémonos de lo fundamental. Ocupémonos de lo fundamental. Y quiero comenzar diciendo que lo fundamental es la comunión con Dios. Eso es lo fundamental. De ahí se deriva todo. Y nosotros a veces pasamos por alto lo fundamental. Porque si miramos un árbol, lo importante y fundamental de un árbol no son las ramas, ni siquiera el tronco. Lo fundamental de un árbol es la raíz. Se muere la raíz y se muere el tronco y se mueren las ramas. Pero mientras haya buena raíz, hay buen tronco y buenas ramas. Entonces, ocuparse de lo fundamental. Y yo quisiera, a manera de preámbulo, hacer algunas precisiones antes de entrar en materia. Lo primero que quiero compartir con ustedes, porque cuando uno lee el versículo detenidamente se da cuenta de algunos detalles. Y es que el llamado a la comunión depende de la fidelidad de Dios. El versículo comienza diciendo: fiel es Dios. Si Dios no fuera fiel, no habría comunión, porque la comunión es entre Él y nosotros, y Él es fiel. Y si usted tiene deseos de tener comunión con Dios, debe pagarle con la misma moneda. Usted debe ser fiel. ¿Y qué es una persona fiel? Una persona fiel es la que vive de acuerdo a lo que cree. Esa es la fidelidad. Y entonces, esa comunión con Dios está cimentada en la fidelidad de Dios. Lo otro que noté, hermanos,
es que la comunión de Dios con el hombre no fue iniciativa del hombre, fue iniciativa de Dios. Él fue el que decidió tener comunión con nosotros. Lo otro que noté es que el ser humano fue creado para tener comunión con Dios. Lo otro que noté es que la manifestación de Dios en carne tenía el propósito de restablecer la comunión de Él con el hombre, comunión rota por el pecado. Claro, nosotros no somos elementos pasivos en la comunión, somos elementos activos. Todo llamado, porque este es un llamado, y entendamos que los llamados no son imposiciones de Dios. A veces nosotros entendemos el llamado como una orden de Dios. Pero les quiero decir que Dios es el ser más respetuoso que hay. Él no impone nada. Él nos deja decidir. La voluntad es la puerta que Dios no derriba. ¿Cómo dice la Biblia? Yo estoy a la puerta y no tumba la puerta, ¿sí? Yo estoy a la puerta y llamo. Él es el que llama. Pero ¿qué dice? Si alguno oye mi voz, ahí está el protagonismo nuestro, ¿cierto? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice? Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, todo llamado implica una respuesta. Y yo he pensado lo siguiente y lo comparto con ustedes y espero que estén de acuerdo conmigo. Que el milagro de la salvación, porque la salvación es un milagro, se da cuando la voluntad de Dios se armoniza con la voluntad del hombre. Cuando Él fue a la cruz, estaba diciendo, quiero salvarlos. Es una expresión de su voluntad. Al Señor nadie le aconsejó que fuera a la cruz. Nadie le ha dicho que sea bueno. Él fue a la cruz porque es bueno y nos quiere salvar. Lo mismo sucede con el ministerio. Cuando se armoniza la voluntad de Dios con la voluntad del llamado, ocurre ese milagro del ministerio. Porque el ministerio es un milagro. Usted y yo somos un milagro de Dios. Y la prueba de que esto tuvo que ver con una decisión nuestra es que Pablo dijo, no fui rebelde a la visión celestial. Porque Dios llamó a Pablo a través de esa visión que él tuvo. Cuando él dice que no fue rebelde, está diciendo que él había podido rebelarse, pero no lo hizo. Aquí estamos porque no nos rebelamos al llamado que el Señor nos hizo a este santo ministerio. Ahora, cuando uno lee la carta a los Romanos, en el prólogo de la carta, usted encuentra 3 llamados. Creo que ustedes lo han visto, porque es bien notorio. Romanos 1, hay un llamado a ser apóstol. Ese es un llamado al ministerio. Un llamado a ser de Jesucristo. Ese es un llamado a la comunión. Y un llamado a ser santos.
Y yo les pregunto a ustedes si me permiten hacerles una pregunta. ¿Me permiten? Bueno, igual se las voy a hacer. ¿Cuál creen ustedes que es el más importante de esos 3 llamados? Porque de él dependen los otros 2. ¿Llamados a qué? ¿A ser santos? ¿Llamados a qué? ¿A ser de Jesucristo? Bueno, póngase en un 10. Los que dijeron que el más importante llamado es el llamado a ser de Jesucristo. Porque la santidad no es un insumo, la santidad es un producto. Si yo les digo harina, agua, levadura, sal, les estoy hablando de los insumos ¿de qué? El pan es el producto, los demás son los insumos. Y la santidad no es un insumo, es un producto. Es el resultado de nuestra comunión con Dios. Si usted quiere ser santo, tenga comunión con Dios. Y su santidad va a ser automática. Usted no se esfuerce por ser santo. Ocúpese de lo fundamental, que es la comunión con Dios. Entonces, hermanos, por eso esta tarde la invitación es a que nos ocupemos ¿de qué cosa? De lo fundamental. Y les voy a dar 10 razones, pero no alargarme, porque últimamente se me ha pegado pero voy a tratar de no alargarme. 10 razones. Número 1, porque la comunión con Dios es lo más valioso que tenemos. No es el carro, no es la casa, ni siquiera el ministerio. Lo más valioso que tenemos es la comunión con Dios. Porque para usted ser pastor, necesita estar en comunión con Dios. ¿Usted se imagina un pastor que no tiene comunión con Dios? No, eso sí no se concibe, ¿verdad? Entonces, es lo más valioso. Y cuando digo lo más valioso, estoy hablando del precio que se pagó por la comunión. ¿Cuál fue el precio? La obra del Calvario. ¿Tiene valor o no tiene valor la comunión? Él fue a la cruz para tener comunión con nosotros. Y fíjese que eso está ilustrado, tipificado, está explicado. Y uno que lo explicó con más detalle fue Pablo. Porque Pablo utilizó varias metáforas y hoy el hermano hablaba de las metáforas, ¿cierto? Pablo utilizó 3 metáforas: templo, cuerpo y esposa. La metáfora del templo es que Él habita en nosotros y nosotros habitamos en Él. Y porque Él habita en nosotros y nosotros habitamos en Él, tenemos comunión con Dios. Cuerpo para enfatizar la labor ministerial, porque Él actúa a través de nosotros. Oiga, yo escuché una frase que me gustó tanto. Oiga, uno escucha frases bonitas, ¿eh? Y mire, yo nunca lo había pensado así, créame. Pero ¿sabe qué fue lo que escuché hace poco? El ministerio no es lo que nosotros hacemos para Dios.
Yo pensaba que el ministerio era lo que nosotros hacemos para Dios. El ministerio es lo que Dios hace a través de nosotros. Claro, si usted pone las manos sobre un enfermo, ¿quién es el que sana? El que puso la mano. Y si usted predica bonito, ¿quién es el que predica bonito? Y si alguien se salva, ¿quién es el que salva? Y si alguien recibe el bautismo del Espíritu Santo, ¿quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Cuerpo para hablar del ministerio y esposa para hablar de intimidad, de relación íntima, comunión íntima. Fíjense que esas tres metáforas tienen que ver con la comunión con Dios. Entonces, número uno, el precio que se pagó por esa comunión. Número dos, ocupémonos de lo fundamental, porque la comunión le da valor y sentido a la oración. Mire, hermanos, la comunión es un estado, la oración es un medio. Y si no hay comunión, la oración no sirve para nada. Se rompe la comunión y se rompe la comunicación. Fíjense que hay hermanos que tratan mal a la esposa y oran mucho. Pero ¿qué dice la Biblia? Que las tratemos bien para que nuestras oraciones no tengan ¿qué? Es decir, que si usted se porta mal con su esposa, puede orar y ayunar todo lo que quiera, pero perdió el año. Hermano, la comunión le da valor y sentido a la oración. La oración, yo le he dicho a los hermanos que la oración es como la ambulancia. Cuando usted se enferma, le llevan la ambulancia, ¿y qué hace la ambulancia? ¿A dónde lo lleva? A la clínica. ¿Y quién lo sana? ¿La ambulancia o el médico? El médico. La ambulancia no sana. La fe no sana. El que sana tiene nombre. La fe es un medio, la oración es un medio, la alabanza es un medio, la adoración es un medio, el ministerio es un medio, pero todo va en la dádiva. Por eso es que la fe no mueve montañas. El que mueve las montañas se llama Jesús. Ni hay poder en la oración, el poder está en Él. Entonces, a veces le damos más valor a la ambulancia que al médico. Y uno dice, ay, es que lloré por usted. Y saca pecho, ¿cierto? Aquí el único que puede sacar pecho se llama Jesucristo. Que lloré. No, Él oyó mi oración. Entonces, hermanos, número dos, porque la comunión le da valor y sentido a la oración. Mire, la oración, ya dijimos que depende de la comunión, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, hasta ahí vamos bien. La comunión le da sentido a la oración. Pero les quiero decir algo.
La Biblia dice que orando en todo tiempo. Bueno, eso se puede interpretar de dos maneras, que es orar en toda circunstancia o orar las 24 horas al día. Y yo he pensado, lo comparto con ustedes, a ver si estamos de acuerdo, que la oración de 24 horas es lo que hace que sea esa oración de 24 horas se convierta en comunión. Porque mire, hermanos, cuando uno hace un negocio con alguien y lo hace teniendo comunión con Dios, uno le dice la verdad al que le va a comprar el carro o la casa. Y usted le dice, mire, ese carro que le voy a vender, el motor está para reparar. Porque puede decirle, no, ese carro está excelente. Quiere decir que cuando decimos la verdad, estamos demostrando que estamos en comunión con Dios. Porque Él es el Dios de la verdad. Y por eso la Biblia dice, hablad verdad. Porque somos miembros los unos de los otros. Tenemos comunión. Que cuando usted tiene comunión, usted dice la verdad. Si usted quiere ser veraz, no se esfuerce por ser veraz. Mantenga la comunión con Dios. Muy bien. Esto va rápido. Número 3. Ocupémonos de lo fundamental, porque la comunión nos enseña para qué orar. Una cosa es orar y otra cosa es para qué orar. Una de las cosas que nosotros tenemos claro es que el Señor nos llamó, pero a veces lo que no tenemos claro es para qué nos llamó. Porque a veces cuando no tenemos claro para qué nos llamó, empezamos a anhelar ministerios para los cuales Dios no nos ha capacitado. Porque la buena noticia es que Él repartió los dones como Él quiso. Dice que si usted tiene un don, es porque Dios quiso. Y anhelar los mejores dones. Yo tenía un conflicto, les confieso, entre esos dos versículos. Primer versículo, el Señor repartió los dones como Él quiso. Segundo versículo, procurar los mejores. Yo decía, pero ¿cómo voy a procurar si Él fue el que me dio el don? ¿Cuál es el mejor don? El mejor don es el que Dios le dio a usted. Ese es el mejor. Hay hermanos que pasan aquí a cantar y dicen, hermanos, bueno, lo ha visto usted en sus congregaciones, no sé si de pronto le ha pasado, que hay hermanos que pasan a cantar y dicen, hermano, yo no sé cantar, pero voy a cantar para la gloria de Dios. Hermanos, cuando uno ministra según el don que ha recibido, le da la gloria a Dios. Así dice Primera de Pedro 4:10, ¿cierto? Cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos ¿qué? Es decir, que hay regulares. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y si usted quiere saber para qué orar, yo le invito a que se lea Efesios. Que se lea Efesios. Porque en Efesios es que Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas. Y mire lo que dice Pablo, para que os dé, según las riquezas de su gloria,
el ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Uno es fortalecido en el hombre interior por su espíritu cuando tiene comunión con Dios. Quiere decir que si usted quiere irse fortalecido de un evento, usted no se va a ir a esforzarse. Usted va a procurar la comunión con Dios. Fíjese usted que esto Pablo lo describe de una manera bien clara. Número 4, ocupémonos de lo fundamental, porque la comunión nos cimienta en amor. Fíjense que Pablo dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados ¿en qué? En amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Eso es posible cuando hay comunión con Dios. Entonces, número 5, ocupémonos de lo fundamental, porque la comunión nos aporta comprensión y conocimiento. ¿Sabe, hermanos, que yo he dicho algo y cada rato lo repito? El hermano Oscar me tiene paciencia oyéndome decir esto siempre, ¿cierto? Que el Espíritu Santo no vino a emocionarnos, vino a convencernos. Porque la convicción es la que produce la emoción, pero la emoción no produce convicción. La emoción se pasa, ¿cierto que se pasa la emoción? Pero la convicción queda. Y los resultados de un evento no se miden por lo que sucede en el evento, se miden por lo que suceda después de que la gente sale del evento. Entonces, el entendimiento es vital. Es vital el entendimiento. ¿Sabe qué? Bueno, ustedes lo saben. ¿Qué fue lo que le dijo Felipe al etíope? ¿Entiendes lo que lees? ¿Cuál es el problema del etíope? No entendía. No entendía. Cuando el Señor se le juntó a esos caminantes que iban para Emaús, ¿qué fue lo que les abrió? El entendimiento. Y el hombre se transforma por la renovación ¿de qué? Del entendimiento. Y el Dios de este siglo le cegó ¿a quiénes? Para que no le resplandezca la luz de Dios. Y cuando el Señor tuvo que hacer un desafío entre las naciones paganas y el pueblo de Israel, Él les dijo a las naciones paganas: muestren sus testigos, que yo tengo unos testigos. Y le dijo a Israel: vosotros sois mis testigos. Y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, creáis, ¿y qué más, hermanos?
y entendáis que yo mismo soy. Fuera de mí no ha sido formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces, hermanos, la comunión aporta entendimiento. Entiende, comprende, conocimiento. El pueblo falló porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Y Él es poderoso para hacer las cosas, y eso es bonito, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Número 6, ocupémonos de lo fundamental, porque la comunión nos capacita para ministrar. Ya dijimos, y cuando lo dije me estaba adelantando un poquito, que el ministerio no es lo que nosotros hacemos para Dios, sino lo que Dios hace a través de nosotros. Entonces, la comunión, mire hermanos, ustedes tienen un lema que es el lema perseverar. Nosotros en Colombia tenemos otro lema que es permanecer. Permanecer y perseverar son hermanas gemelas. Son distintas pero muy parecidas. ¿Cierto? Permanecer tiene que ver con el ser y perseverar tiene que ver con el hacer. Pero el gran desafío de todo ministro y de todo creyente es conciliar lo que es con lo que hace. O sea que si unimos el eslogan de Colombia y el eslogan del Ecuador, estamos completos. Permanecer y perseverar. Entonces, hermanos, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Para que perseverando en bien hacer, fíjense que perseverar tiene que ver con el hacer y permanecer tiene que ver con el ser. Número 7, oiga, esto va rápido, hermano. Así me gusta, diga. Entre más cortico, mejor, ¿cierto? Ocupémonos de lo fundamental, porque la comunión con Dios nos ilumina. Bueno, Él es la luz. Sacó la luz de las tinieblas. Entonces, la comunión nos da entendimiento. Mire, la Biblia, la palabra de Dios, a partir del momento en que Él la inspira y que llega al objetivo final que es el ser humano, pasa por algunas estaciones. Mire, la palabra de Dios es inspirada, la palabra de Dios es revelada, la palabra de Dios es iluminada, la palabra de Dios es interpretada, la palabra de Dios es aplicada y una vez que usted se aplique la palabra de Dios, esa da fruto. Fíjate todo lo que tiene que pasar para que usted dé fruto.
La palabra que le predicaron a usted era inspirada. Usted recibió revelación y ha recibido entendimiento, porque a veces tenemos revelación sin entendimiento. La revelación es el descubrimiento de la verdad, la iluminación es el entendimiento de la verdad. A mí me ha pasado, y creo que a ustedes, que uno lee versículos y no los entiende. A mí me ha pasado. Pero hay un momento en que usted lo lee, ¡uy! ¿Por qué no me había dado cuenta? Y usted no siente como una alegría, un gozo, cuando logra entender lo que no entendía. Él es el que le hace clic y alumbra el bombillito. ¿Sabe que me voy a confesar con ustedes? Porque ustedes me caen bien y me inspiran confianza. Mire, había un versículo que yo leía y no entendía. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo Jesús, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Sabe? Yo lo leí, ¿y por qué seré yo digno de conmiseración si confío en Dios? Bueno, ustedes lo entienden, pero yo no lo entendía. Pero claro, como es el que hace clic y le alumbra uno el bombillito. Luego entendí que lo que quiere decir ese versículo es que si nuestra confianza en Cristo Jesús solamente está referida a las cosas de esta vida, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, porque nuestra confianza y nuestra esperanza en Él no está referida a las cosas materiales. Nuestra confianza trasciende a las cosas materiales. Entonces, hermanos, la comunión nos ilumina, porque Él es el que alumbra el bombillito. Número 8. Oiga, esto va bueno. La comunión es la razón de ser de los 3 más grandes milagros. ¿Sabe que yo una vez me puse a pensar, oiga, ¿y cuáles son los 3 más grandes milagros? Tantos milagros que hay en la Biblia, ¿cierto? Y saqué una conclusión y la comparto con ustedes. Que el primer gran milagro, insuperable, la creación. La creación es un milagro. Segundo gran milagro, la redención. La redención es un milagro. Tercer gran milagro, el traslado de la iglesia. Los 3 grandes milagros. Pero quiero decirles que la comunión con Dios es la razón de ser de esos 3 grandes milagros. La creación fue para tener Dios comunión con el hombre. Es decir, que el hombre, ¿cómo se dice?, frustró las expectativas de Dios. Cuando cayó. La redención, ya lo hemos dicho, para recuperar ¿qué? La comunión que se había perdido. Y el traslado de la iglesia para perpetuar la comunión de Dios con el hombre. Y así estaremos. ¿Cuánto tiempo? Siempre con el Señor. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece, pastores? Vamos a... esta comunión es eterna. Comenzó el día que Él nos encontró y no va a terminar.
comunión con Dios para siempre. Oiga, número 9. Ocupémonos de lo fundamental. Porque, claro, ustedes, ¿quién cree que es el más interesado en la comunión? ¿Dios o el hombre? Dios. Dios es el más interesado en la comunión. Por eso es que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y mire, hay un versículo bonito. Hay versículos bonitos, ¿cierto? Pero a veces son versículos fuertes. Y hay una frase en signos de admiración. ¿Sabe cuál es? Santiago 4:4. Que dice, oh almas adúlteras. Eso está en signo de exclamación. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Pues cualquiera que quiera ser amigo, tener comunión con el mundo, se constituye en enemigo de Dios. Y hay otra pregunta. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Eso me indica que el Señor está más interesado que todos nosotros juntos en tener comunión con nosotros. Ocupémonos de, oiga, el décimo, ¿no? Siempre debe haber un décimo. Ocupémonos de lo fundamental. ¿Falta el 9? El más interesado en la comunión es el Señor. Y tenemos los dos textos, Santiago 4:4 y 4:5. Ocupémonos de lo fundamental. ¿Por qué, hermanos? Porque las obras de la carne son pecados que deterioran la comunión con Dios. Mire, hermanos, el adulterio, obra de la carne. El adulterio entre nosotros. La fornicación, obra de la carne. La inmundicia, obra de la carne. ¿Qué dijéramos de la laxivia? De la idolatría, de las hechicerías. Oiga, de las enemistades. Obra de la carne. Oiga, hermano, los pleitos. Cosa seria, ¿cierto? Los celos. Cosa seria, ¿verdad? Las iras. Las contiendas. Las disensiones, las envidias y cosas semejantes. Es decir, que la lista no es exhaustiva, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Oiga, esto se está poniendo serio, ¿verdad? Eso se está poniendo serio, hermano. Como ya les dije las 10, ahora vamos con la aplicación. Porque toda enseñanza debe tener una aplicación. Aunque como que nos lo hemos ido aplicando de a pasito en pasito, ¿cierto?
Mire, cuando uno peca, está pagando el precio más alto, que es el de la comunión con Dios. Cuando uno peca, se pierde la paz interior. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir se volvió mi verdor mientras callé. Pero dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste mi pecado. Y mire, nosotros somos llamados a tomar decisiones, a dar veredictos, a hacer juicios, a planear, a organizar, a dirigir, a supervisar, a evaluar. Bueno, pero aquí lo más importante no es esto, aunque esto es importante, todo eso, pero hay algo más importante: la comunión con Dios. Y yo les quiero preguntar a ustedes en esta aplicación, ¿cómo estaba la comunión con Dios de nuestros hermanos en Corinto? Mire, tenían todos los dones. Así dice el capítulo 1, no os falta ningún don. Tenían todos los dones. Y mire usted que a pesar de tener todos los dones, porque el don tiene que ver con la habilidad y el fruto tiene que ver con la esencia. A Dios no lo impresiona su habilidad para predicar, a Dios lo impresiona su comunión con Él. Porque pueden haber buenos predicadores y a veces uno se confía y dice, uy, qué gran hombre de Dios, porque predica bonito. Pero los de Corinto predicaban bonito, pero tenían un problemita serio. Y por eso es que Pablo les dice, os muestro un camino más excelente. ¿Qué quiere decir? Que predicar bien es excelente, pero hay algo más excelente. ¿Y sabe qué es lo más excelente? La comunión con Dios. Habían divisiones, partidarios de Apolos por su elocuencia. Uy, me gusta la elocuencia. Yo voy por Apolos. Partidarios de Pablo por su predicación y su enseñanza. Voto por Pablo. Y el otro no, yo voto por Apolos. Y otros de Cefas por su carácter fuerte. Pero ¿sabe que Pablo les hace una pregunta a nuestros hermanos de Corinto? Oiga, ¿acaso está dividido Cristo? En la iglesia no pueden haber divisiones, porque tenemos un Cristo que no está dividido. Tenían partidismo. ¿Cómo le parece? Cosa seria, ¿cierto? Nuestros hermanos de Corinto. Litigios entre los incrédulos. ¿Cómo le parece? Litigios ante los incrédulos. Nosotros que hemos de juzgar al mundo, ¿cómo ponemos a un incrédulo que nos juzgue? Eso es un pecado de la carne. Y los que andan en la carne no heredarán el reino de Dios. Oiga, cuando el Señor venga nos vamos a llevar sorpresas. Sí, ¿verdad? Ay, el hermanito tan bonito que enseñaba y predicaba. ¿Y qué se hizo? Bueno, ya sabemos qué se hizo. Descuidó su comunión con Dios.
casos de inmoralidad. ¿Cómo le parece la iglesia en Corinto? Abusos en la cena del Señor, cuestionamientos sobre la doctrina de la resurrección. Oiga, como para que lo trasladaran a uno para la iglesia de Corinto, o sea, no, hermanos, pues que cuidado. Pero hermanos, yo me pregunto, ¿cómo está la comunión con Dios del creyente que falsifica un documento o suplanta una firma para obtener un crédito? ¿Cómo está la comunión con Dios del creyente que galantea a la mujer ajena? ¿Cómo está la comunión con Dios del creyente que frecuenta contenidos pornográficos? No puede ser, ¿verdad? ¿Cómo está la comunión con Dios del creyente que no trata bien a su compañero? ¿Cómo está la comunión con Dios del creyente que envidia a su compañero? ¿Cómo está la comunión con Dios del que es rústico en el trato con los demás? ¿Cómo está la comunión con Dios del que se promueve para ser tenido en cuenta? Que ofrece dádivas para sacar tajada. ¿Cómo está la comunión con Dios del creyente que habla mal de su compañero a sus espaldas? Y recuerde que nosotros también somos creyentes. Hermano, vivir en el Espíritu no es solo saltar, brincar y tumbar bancas. Vivir en el Espíritu es vivir en comunión con Dios. ¡Pasa! Queremos, me uno a ustedes, permítame unirme a ustedes. Queremos ser mejores ministros. Queremos ser mejores siervos. Queremos ser santos. Queremos ser fieles. Vamos a fortalecer nuestra comunión con Dios. Y la pregunta que debe estar por aquí en la mente de todos ustedes es cómo fortalecer la comunión con Dios. Pues ya les hablé del por qué, pero yo no me quiero ir de aquí sin hablarles del cómo. ¿Les parece? Porque nosotros los predicadores hablamos mucho del por qué, y eso está bien. Y le decimos al creyente, hay que ser santos. Y el creyente pasa adelante, llora y se va para la casa y dice, oiga, ¿y cómo? ¿Cierto que a veces nos falta decir el cómo? Sí, yo también he cometido ese error. Mea culpa, mea grandísima culpa. Entonces, ¿cómo? Entonces, permítame para terminar presentarles las 4 P para fortalecer la comunión con Dios. ¿Las 4 qué? P. Que cuando yo preparaba esto me di cuenta que todo comenzaba por P y dije, bueno, esto está tan mnemotécnico, ¿verdad? Mire, si tú quieres fortalecer la comunión con Dios, la primer P es permite
el actuar de Dios en tu vida. A veces el peor enemigo somos nosotros. Y Dios va hasta donde uno se lo permita. ¿Qué dicen ustedes? Porque Dios no obliga a nadie. La prueba de que no obliga a nadie es que hay millones de personas que van a pasar la eternidad en el infierno porque tomaron una mala y Dios la respetó. Oiga, qué ser tan respetuoso. Y Él los respeta a ustedes y me respeta a mí. Permítale a Dios, ábrele la puerta. Yo estoy a la puerta. Quiero comunión contigo, pero abre la puerta. Permite el actuar de Dios. Mire, hay un coro en Colombia, no sé si ustedes lo cantan, que dice: este avivamiento, ¿quién lo apagará? El Señor lo ha dado, pero yo me he puesto a pensar, ¿y quién puede apagar el avivamiento si Dios no lo apaga? Este servidor, ¿cierto? Uno puede, por eso dice que no apaguéis el espíritu. ¿Y cómo es que dice la Biblia acerca del fuego del don de Dios? Aviva el fuego del don de Dios. Si aviva es permite que Dios lo avive. Porque a veces nosotros le decimos al Señor: Señor, guárdame. Pero yo entendí una vez, bueno, lo dice la Biblia, Él es nuestro guardador. Quiere decir que Él siempre nos guarda. No le puedo decir al Señor: oiga, Señor, sea buenito, porque Él es bueno. Y si le digo que me guarde, Él es mi guardador. Entonces yo cambié el discurso. Y me dije: Fernando, déjate guardar, porque Él es nuestro guardador. Déjate. ¿Esa es la primera qué? P. La segunda, presenta tu vida a Dios. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que ¿qué? Que presentéis. La segunda P es presentar. Y yo estaba en la convención hablando, el hermano Oscar estaba allá, de que nosotros no estamos en la presencia de Dios. Nosotros vivimos en la presencia de Dios. Y yo le digo, hermano, si usted es consciente de que vive en la presencia de Dios, usted será mejor ministro. ¿Usted sería capaz de portarse mal, insultar a su esposa delante del presidente de la iglesia? No, ¿cómo se le ocurre, predicador? Hay poder. Pero le cuento algo, que el presidente aparece de vez en cuando, pero hay uno que está ahí las 24 horas. Y nos damos el lujo de tratar mal delante de él. Oiga, a veces respetamos más al hombre que a Dios. Cosa seria. Entonces usted, el culto racional es ese, vivir en la presencia de Dios. Porque así lo dice, ¿qué es vuestro culto? Racional. Vivir en la presencia de Dios es nuestro culto racional. Quiere decir que usted le puede rendir culto al Señor incluso en vacaciones. ¿Cómo le parece? Usted le puede rendir culto al Señor viendo televisión. Dicen que por ahí alguno dijo, puso a mover el control y se quedó en un canal. Y le dijo: Señor, cierre los ojos porque lo que voy a ver es para mayores de 18 años.
Hermanos, vivimos en la presencia del Señor. Oiga, practíquelo, pero de verdad, esto no es para predicarlo, esto es para vivirlo. Y yo he procurado vivirlo. Cuando pasan esas damas por ahí mal vestidas y uno las ve y digo, yo vivo en la presencia de Dios. Cuando me proponen un negocio así medio rarongo, yo vivo en la presencia de Dios. Vamos a hacer eso. A vivir en la presencia del Señor. ¿Qué dicen, pastores? Recuerde que el resultado de esto no lo vamos a medir aquí, es cuando usted salga de aquí. Porque eso quiere decir perseverar y permanecer. Quiere decir que si usted permanece y persevera, oiga, este ayuno estuvo fabuloso. Si no, pasará como un ayuno más. Oiga, ¿cuántas P llevamos? La tercera, póstrate. Cuando digo póstrate, no estoy hablando del acto físico de doblar las rodillas. Estoy hablando del yo, del ego. Mire, hermanos, yo leí una predicación y la utilizo. Y creo que era un tratado que había en Colombia. No sé si aquí existe ese tratado, El corazón del hombre. ¿Sí lo han visto? Bueno, los veteranos lo han visto, los jóvenes no creo. ¿Sí? ¿Sí? El corazón. Entonces decía el hermano en la predicación que en el corazón del hombre hay un trono. En todo hombre hay un trono. Y depende de quién esté sentado en el trono, así es la vida de ese hombre. Si está sentado el yo, porque nosotros nacimos en modo ego, en modo yo, y a veces uno se pone en modo yo y no se da cuenta. Yo construí, yo recibí 10 hermanitos y entregué 50 hermanazos. Yo he sido, yo hice, yo fui, yo, modo yo. Si el que está sentado en el trono es el yo da fruto del yo, y el fruto del yo son las obras de la carne. Si usted ve a alguien haciendo las obras de la carne, es porque él está sentado en el trono. Pero si el que está sentado es el gran yo soy, esa persona da fruto del Espíritu. Entonces esta P es una invitación a que te bajes del trono. Oiga, el yo es egoísta, es envidioso, es vanaglorioso, le gusta ocupar el primer lugar. Usted no ha llegado a un banco con una fila bien larga. ¿Usted qué le gustaría, estar de último o estar de primero? No, dígame la verdad, aquí estamos en confianza. Primero, ¿qué es el yo? Al yo le gusta que le den la presa más buena de la gallina. Al yo le gusta que le den el pedazo de torta más grande. Oiga, qué cosa el yo, ¿verdad? Pero Pablo dijo, ya no vivo yo. Se le murió el yo. Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, bájate. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Él al altivo mira de lejos,
pero le da gracia a los humildes. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Oiga, y la última P, ya hablamos de la última P, ¿verdad que esto es llover sobre mojado? Permanece, permanece. Como andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. ¿Quiénes? ¿Y cuál es el resultado de la comunión? La sangre de Cristo. Si usted quiere que el Señor le limpie de pecado, ocúpese de lo fundamental, que es la comunión con Dios. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Mire, hermanos, lo más grande, esto lo comparto con ustedes a ver si están de acuerdo conmigo. Lo más grande no es que nosotros confiemos en Dios. Eso es grande, pero no lo más grande. Lo más grande es que Dios confíe en nosotros. ¿Usted no le parece eso? Y Él confía. Oye, yo estaba ahí en una lucha de si predicar este sermón o no. No sé si le ha pasado a ustedes los predicadores. Oiga, ¿será que sí? Pero Dios me dijo, no, predícalo. Por algo sería, ¿cierto? ¿Y qué les estaba diciendo? ¿Cómo? Eso, póngase un 10. Y Él confía, y está bien confiado, en que nosotros vamos a permanecer en comunión con Dios. ¿Será que podemos darle gracias al Señor por la comunión que tenemos con Él? ¿Será que hoy nos declaramos en comunión con Dios? Yo quiero ver la mano mal levantada del que quiera mantener la comunión con Dios. Yo quiero estar ante ti, mi Señor, dispuesto a escucharte, sumiso a tu voz.